Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de JavaScript desde cero. En el vídeo pasado estuvimos viendo un poco de la historia de JavaScript y cómo y dónde escribir JavaScript. En este vídeo lo que os voy a contar, es la sintaxis de JavaScript, qué son las variables y las constantes y qué significa el ámbito de una variable o el ámbito de una constante. Y también vamos a ver los tipos de datos que existen en JavaScript. Para empezar, la sintaxis de JavaScript es muy parecida a la de otros lenguajes de programación. Si venís de otros lenguajes, la mayoría de las cosas os sonará y si sois nuevos, tenéis que recordar que es case sensitive. Eso significa que distingue mayúsculas de minúsculas. Por lo tanto, en el caso de que tuviéramos una variable que se llamara número con la n mayúscula, no es lo mismo que número con n minúscula. El programa las considera dos variables completamente distintas. Eso es lo primero y algo que suele dar lugar a errores, no tener cuidado con mayúsculas y minúsculas. Otra cosa importante es que es de tipado débil o dinámico. Esto significa que las variables son del tipo de dato que almacenen. Esto un poquito más adelante, cuando veamos lo que son las variables y los tipos de datos que pueden almacenar, veremos que es al contrario que la mayoría de lenguajes de programación, que son de tipado fuerte. Eso significa que si una variable tiene un dato de tipo numérico, siempre va a tener un dato de tipo numérico. Esto es algo que en JavaScript no pasa. En la misma variable podemos guardar números, letras, booleanos, objetos, arrays, da igual. A JavaScript le da exactamente igual el tipo de dato que guardemos. Las sentencias finalizan con punto y coma. Hay un debate sobre si es obligatorio o no usar punto y coma, pero yo os recomiendo utilizar el punto y coma siempre que terminéis una sentencia. Más adelante veremos lo que es una sentencia, pero es muy importante que os acordéis de poner el punto y coma. Si no lo ponéis, el programa funciona, pero el punto y coma se encarga de ponerlo el intérprete de JavaScript del navegador. Y a veces acierta y a veces no. Entonces, para los casos en los que no acierta, es recomendable tenerlo puesto. Los bloques finalizan con la llave de cierre. También vamos a ver lo que es un bloque y lo entenderéis. De forma opcional, se puede añadir un punto y coma después de la llave de cierre. Esto os lo comento no porque haga falta, sino porque hay algunos editores de código que si no ponéis el punto y coma después de la llave os marca un error. Esto que sepáis que no es un error. Los editores de código lo marcan algunos como error y otros como advertencia, pero el programa funciona exactamente igual si ponéis un punto y coma después de la llave o no. El intérprete de JavaScript entiende que al finalizar un bloque, es decir, al poner la llave de cierre, ahí ha terminado el bloque. Por lo tanto, el punto y coma es totalmente opcional. Ahora vamos a ver lo que son las variables y las constantes y qué es el scope o ámbito de una variable. Tanto la definición de variable como la de constante es exactamente la misma que en el resto de lenguajes de programación. Una variable es un dato que almacenamos en memoria, un espacio, que reservamos en memoria para almacenar un dato que podrá cambiar durante la ejecución de nuestro programa. Esto, para los que estáis empezando, a lo mejor no le veis importancia a guardar un dato en memoria, pero que sepáis que las variables, si no existieran en programación, sería prácticamente imposible programar. Cuando queremos hacer operaciones con datos, que es lo que se suele hacer cuando se programa, tener esos datos guardados en distintos sitios ayuda muchísimo a la hora de escribir código. Para declarar una variable, que veremos en la siguiente diapositiva, que es declarar una variable, se usa la palabra reservada let. En ECMAScript 6 sigue existiendo la palabra var, pero no es recomendable. Esto lo comento para los que vengáis de ECMAScript 5 o del JavaScript anterior a ECMAScript 6.
Y es un problema que se denomina hosting, que veremos más adelante. Hoisting, perdón. De momento, confiad en mí y usad let en lugar de var. Ya os digo que un poquito más adelante, cuando veamos condicionales y estructuras de bloque y cosas así, veréis los posibles problemas que puede dar utilizar var. Las variables se pueden declarar, inicializar y modificar. Esto es algo que os voy a explicar en la siguiente diapositiva porque tiene ejemplos y necesito explicaros cómo funciona una declaración, una inicialización y una modificación de una variable. Las constantes son exactamente igual que las variables, solo que sirven para almacenar un dato que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Las constantes es algo que no existía en ECMAScript 5, han llegado nuevas con ECMAScript 6, y la palabra reservada para declarar constantes es const. Y respecto al scope o ámbito de una variable o de una constante, es la zona donde existe. Cuando nosotros declaramos una variable y después la queremos usar, dependiendo dónde la hayamos declarado, podremos usarla o no. Cuando tenemos bloques, si declaramos una variable ahí dentro, esa variable solo va a existir dentro del bloque. Si queremos acceder a ella fuera del bloque, nos va a dar un error porque la variable no existe. Su ciclo de vida solo es desde que empieza el bloque, desde que la hemos declarado hasta que finaliza ese bloque. Esto es algo que trabajaremos a fondo con ello durante el curso para que veáis dónde es recomendable iniciar variables en dependiendo qué casos. Ahora os voy a contar lo que es la declaración, la inicialización y la modificación de una variable. Declarar una variable significa decirle al programa que esa variable existe. Puede no tener valor de momento, podemos declararla vacía simplemente. Pero ya le estamos informando al programa que reserve un espacio en memoria, en este caso, para guardar una variable que vamos a llamar número. Después podrá tener dentro lo que nosotros queramos, pero el programa ya guarda un espacio para un dato, sea el que sea. Se declaran poniendo let y el nombre de la variable, y finalizamos con punto y coma. Inicializar una variable es darle un valor. En el caso de que ya la tengamos declarada, pondríamos el nombre de la variable igual y el valor que le queremos dar. En este caso, número igual a 5. Y después el punto y coma. Existe la opción de declarar e iniciar en la misma sentencia. Para ello pondríamos let número igual a 5. Y el punto y coma. Lo repito tanto porque es muy importante y hay muchos problemas derivados de no poner el punto y coma. Para modificar el valor de una variable que ya tenemos, por debajo de ello podemos poner número igual a 3. Y en este caso, número guardará un 3 en lugar de un 5. Esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos dentro del ámbito de número. Si hemos declarado número dentro de un bloque y fuera del bloque ponemos número igual a 3, nos dará un error porque no existe la variable número. Y por último, las constantes solo admiten la declaración e inicialización en la misma sentencia. Es decir, no podemos poner const pi, punto y coma, y por debajo pi igual a 3,14. Eso nos daría un error. La única forma que existe de declarar e iniciar una constante es con const, el nombre que le queramos dar, igual y el valor. Y punto y coma. Y ahora por último os voy a contar los tipos de datos que existen en JavaScript. No vamos a ver todos, os voy a contar solo los 3 principales porque existen muchos más y creo que lo único que voy a conseguir es confundiros. Así que vamos a ver los datos primitivos, que son los que el lenguaje
trae por defecto ya creados. Esto lo vamos a ir entendiendo todo según vaya avanzando el curso de una forma mucho más clara. Tenemos números que, a diferencia de otros lenguajes, JavaScript no distingue entre números decimales o números reales. Para JavaScript solo existe el número, independientemente del tipo que sea. La forma de guardar un número es lo que habíamos visto en el ejemplo. Let número igual a 5, o 5 o cualquier otro valor. Para strings o cadenas tenemos varias opciones. Podemos declarar una variable y encerrarla entre comillas simples o entre comillas dobles. Tenéis que elegir una u otra. Es decir, no podemos empezar con comilla simple y cerrar con comilla doble, ni empezar con comilla doble y cerrar con comilla simple. Se tiene que abrir y cerrar con el mismo tipo de comillas. Y siempre que declaremos un string, o sea que iniciemos un string, tiene que ir encerrado entre comillas. Porque si no va encerrado entre comillas, él interpreta que eso es una variable. Es decir, si pusiéramos let palabra igual a hola sin comillas, él buscaría la variable hola. Y como no existe la variable hola, pues nos daría un error. Después tenemos los boolean, que son tipos de datos, se denominan tipos de datos lógicos. Solo admiten dos valores, o true o false. True si se cumple y false si no se cumple. Es lo que entenderíamos como verdadero o falso. Si queremos hacer una comprobación de si algo existe, en el caso de que exista, la variable tomará el valor true y en el caso de que no exista, pues tomará el valor false. Esto es un ejemplo. Los booleanos se usan para muchísimas cosas que ya iremos viendo. Y en cuanto a datos primitivos, tenemos undefined, que es indefinido. Tenemos null, que no es lo mismo que undefined, aunque hay mucha gente que se confunde y es normal porque es complicado entender la diferencia entre null y undefined. Y también tenemos symbol, que es un tipo de variable nueva que ha llegado en ECMAScript 6. Estos tres datos no los vamos a ver todavía. Lo vamos a ver los tres primeros. Números, strings y boolean. Yo creo que para empezar son los tres básicos que debéis conocer para empezar a trabajar un poco con ellos. Así que ahora vamos a pasar a un editor de código, vamos a ver la consola de un navegador y vamos a trabajar un poco con las variables. Bien, pues una vez en nuestro editor de código, yo para el curso de JavaScript usaré casi seguro WebStorm todo el rato. Y lo que he hecho ha sido crear un HTML solo para poder ver la consola y tengo aquí puesto el script para tener acceso directo a la consola y que se vaya compilando en tiempo real. Para compilarlo estoy usando Prepros para que se vean los cambios en tiempo real. En el curso de CSS, en el segundo vídeo, explico cómo instalar Prepros y cómo hacer que recargue el navegador en tiempo real. Así que si queréis verlo, pues ahí lo tenéis. Vamos a declarar una variable para empezar y vamos a usarla del ejemplo. Vamos a poner let número igual a 5. Ahora mismo el programa ya ha creado un espacio en memoria para guardar una variable que se llama número y que tiene dentro el valor 5. Para ver esta variable, para verla en consola, tenemos que usar console.log y entre los paréntesis ponemos lo que queremos ver en consola. En este caso, número. Cerramos con punto y coma y como veis nos aparece en consola el número 5. Si quisiéramos guardar un valor decimal, pues se pondría con punto, no con coma, sino con punto. Y pondríamos 5,3, por ejemplo. Y al guardar, pues nos aparece 5,3. Si quisiéramos números negativos, pues se pondría el símbolo de menos y 4, por ejemplo. Y como veis, aparece el menos 4. Esto es respecto a los números.
También os he comentado que tenemos la opción de utilizar strings o cadenas, que es el nombre en castellano. Vamos a poner let palabra y le vamos a decir hola mundo. Lo de las comillas es importante porque si yo aquí cerrara con comillas dobles, como veis, me marca un error el editor y me dice que no está cerrado el string. Entonces es importante que la comilla de apertura y la de cierre sea del mismo tipo. Vamos a imprimir, en lugar de número, vamos a imprimir palabra. Y como veis nos aparece hola mundo. Si esto lo pusiéramos con comillas dobles, pues saldría exactamente igual. Y respecto a los booleanos, let respuesta, el valor lo pondríamos así. Como veis, el editor ya nos lo marca con un tipo de fuente exclusivo porque existe la palabra reservada true y la palabra reservada false. Es decir, que nosotros no podríamos crear una variable letTrue. Nos daría error porque es una palabra reservada. Vamos a imprimir respuesta. Y como veis nos aparece true. Y si esto lo inicializáramos con el valor false, pues nos saldría false. Esta es la forma de trabajar con variables. Respecto a las constantes, podemos poner el ejemplo que había puesto, const pi igual a 3,14. Si ahora imprimimos pi, pues nos aparece 3,14. Lo de ponerlo en mayúsculas es simplemente por convención. No es obligatorio, pero normalmente las constantes se declaran con mayúsculas. Si lo ponemos con minúsculas, pues funciona también. Pero aquí, por ejemplo, veis que me da un error. Esto es por lo que os había comentado de que era case sensitive. Como pi está en minúsculas y lo que estamos intentando imprimir es pi con mayúsculas, nos dice que pi no está definido. Si ponemos pi con minúsculas y recargamos, pues ya nos aparece. Si yo quisiera modificar el valor de una variable, por ejemplo, número igual a 54, y aquí pongo número, pues el nuevo valor es 54. Si yo pusiera número por encima de la declaración, nos diría que no puede acceder porque la declaración de número ha venido después de la inicialización. Es decir, que no podemos acceder a variables antes de crearlas. El orden es muy importante, ya que el código siempre se ejecuta de arriba abajo. Empieza por la línea 1 y va leyendo hacia abajo. Si nosotros le queremos dar valor a una variable que no hemos creado todavía, pues nos salta este error. La forma de solucionarlo pues es lo que tenía antes. Poner la modificación por debajo de la declaración. Y respecto a las constantes, es algo que no se puede hacer porque por eso son constantes. Si pusiéramos pi igual a 3,1416, pues ya el editor de por sí nos da un error y nos dice que no se puede asignar a una constante. Y la consola del navegador también nos da un error y nos dice que es una modificación inválida a la constante pi. Voy a borrar esto. Y respecto a las variables string, pues podríamos poner palabra igual a adiós. Y si imprimimos aquí palabra, pues cambia. El hecho de usar aquí comillas dobles no tiene nada que ver con cómo lo hemos declarado. Podemos poner aquí comillas simples y funcionará exactamente igual. El tema de comillas dobles o comillas simples es justo a la hora de darle un valor. En este punto tiene que ser igual la de apertura que la de cierre, pero a la hora de modificar da igual.
Esto ya es como vosotros acostumbréis a hacerlo. Yo me he acostumbrado a hacerlo con comillas simples, pero en el caso de que lo hagáis con comillas dobles, pues no existe ningún problema. Estos son los 3 tipos de datos que quería ver en este vídeo y toda la explicación del PowerPoint. Así que nada más, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Hola, bienvenidos al vídeo de presentación del curso de JavaScript desde cero. Este curso me hace especial ilusión hacerlo porque desde el cambio de estándar de ECMAScript 5 a ECMAScript 6 el lenguaje ha sufrido una remodelación bastante importante. Entonces, después de llevar casi 2 años estudiando este lenguaje, a día de hoy sigo descubriendo cosas nuevas. Por ello, estoy casi seguro de que el temario que os presento se va a alargar a lo largo del curso porque descubriré cosas nuevas que me apetecerá contaros. Entonces, os voy a presentar el borrador del temario inicial, pero ya os digo que seguramente se alargue. Lo primero que os quería contar pues es la historia de JavaScript y cómo surgió, dónde podemos escribir JavaScript, cuál es la sintaxis, vamos a ver también variables constantes y cuáles son sus ámbitos, vamos a ver los tipos de datos, porque JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, y eso si venís de otros lenguajes de programación como Java o C o C Sharp, es algo que confunde bastante. Después vamos a trabajar con operadores, vamos a ver los nuevos métodos, bueno, los nuevos y los antiguos que se mantienen en los tipos de datos strings. Vamos a trabajar con el objeto math, que es bastante importante en JavaScript. Vamos a ver condicionales, bucles, arrays e iteradores. Vamos a ver el Split Operator, que se ha incluido en la nueva especificación. Vamos a ver programación orientada a objetos, que es un tema bastante importante en la programación. Vamos a ver lo que son los objetos y cómo crearlos. Vamos a ver propiedades y métodos de los objetos. También vamos a hablar de los tipos de funciones que existen en JavaScript. Crearemos nuestras propias funciones. Vamos a ver clases y constructores en JavaScript, que es algo nuevo también. Os voy a hablar de los prototipos, de los symbols, de los maps, de los sets. Casi todo esto es todo nuevo del estándar. Y una vez que sepamos todo esto, vamos a empezar a integrar JavaScript con HTML. Para ello, vamos a ver lo que son los eventos, vamos a trabajar con el DOM, que es un estándar de la W3C. Vamos a trabajar mucho con los eventos. Vamos a ver cómo validar formularios a través de expresiones regulares y a través de otros métodos. Vamos a trabajar con el objeto date, que es un objeto para calcular fechas y para averiguar la fecha que tiene el ordenador y trabajar a partir de esa fecha. Vamos a crear temporizadores. Vamos a trabajar con las APIs de HTML5. En el curso de HTML hago una introducción a lo que son las APIs. Pero como las APIs se gestionan con JavaScript, es en este curso donde vamos a trabajar con ellas. Y una vez visto todo esto, vamos a hacer unas cuantas prácticas finales, aunque a lo largo del curso vamos a hacer un montón de ejercicios para cada tema que veamos, porque ya os digo que esto es un tema denso y seguramente sea un curso largo. Entonces espero que este temario, aunque sea un borrador, os guste. Vamos a pasar ahora a ver la historia de JavaScript y cómo se creó, que fue bastante curioso la creación de este lenguaje de programación. JavaScript es un lenguaje de programación. De los 3 cursos que estoy haciendo, este es el único que es un lenguaje de programación. HTML y CSS no lo son, pero JavaScript es el primer lenguaje de programación que vamos a ver en el curso que sirve para la web.
Existen más lenguajes que sirven para la web, pero JavaScript fue de los pioneros. Me parece que no fue el primero, pero hoy en día es de los más importantes que existen. Lo creó Brendan Eich en una semana. Esto no sé si es un mito o es la realidad, pero todo apunta a que es la realidad. Y este lenguaje se creó en una semana. Eso implica dos cosas: que Brendan Eich es un genio y que por muy bueno que seas, en una semana un lenguaje de programación no te va a quedar bien. Y es por ello que JavaScript ha tenido muchísimos problemas hasta hace 2-3 años. Es el único lenguaje de programación que puede interpretar un navegador. Hoy en día ya no solo lo puede interpretar un navegador, sino que también se puede ejecutar en un servidor gracias a Node.js. Pero en cuestión de navegadores en el cliente, es decir, en el ordenador que se ejecuta la página web, es el único que puede interpretar nuestro navegador. El nombre se le puso porque en ese momento estaba de moda Java. Sufrió varios nombres. Cuando el lenguaje se creó, me parece que se llamaba Mocha, después pasó a ser LifeScript y llegó Sun Microsystems, que era el dueño de Java, y compró Netscape, y entonces, como estaba de moda el lenguaje Java, porque era un boom en ese momento, pues se le puso el nombre de JavaScript. Este lenguaje ha sido mal visto desde su inicio hasta el 2009, más o menos, 2008-2009. ¿Por qué digo que ha estado mal visto? Porque no estaba bien aprovechado ni bien usado este lenguaje. Hasta ese año más o menos, JavaScript era visto por otros programadores como un lenguaje para jugar. Se usaba para hacer estupideces, básicamente, en las páginas web, como iconos que perseguían al ratón, contadores de visitas, cosas muy banales. Entonces la comunidad de programadores no veía serio este lenguaje. Pero a partir del estándar ECMAScript 5 ya se le empezó a tomar en serio, y desde ese momento empezó a coger muchísima fuerza, y hoy en día es un lenguaje bastante importante y bastante potente. Esto es lo que os he comentado antes, que hasta el 2009 solo se podía utilizar del lado del cliente, pero actualmente con Node.js se puede ejecutar en un servidor. Esto ha sido una revolución también, porque gracias a poder ejecutarlo en un servidor podemos crear aplicaciones completas solo con JavaScript. Y eso es algo que no se podía hacer hasta 2009. Su historia es bastante curiosa, porque Netscape tuvo una lucha muy fuerte con Microsoft hasta que Microsoft destruyó a Netscape. Pero antes de morir, entre comillas, un ingeniero, el Brendan Eich, el que os he comentado antes, decidió crear este lenguaje. Se mandó un borrador a ECMA, que es los que regulan el estándar de JavaScript, que es la traducción exacta, creo que es Asociación de Fabricantes de Ordenadores Europeos. Creo que es esa la traducción, no estoy muy seguro, pero yo diría que sí. Pues se manda un borrador para que se cree un estándar para manejar este lenguaje, para poder estandarizarlo para todos los navegadores. ECMA lo acepta y se lanza la especificación ECMA 262 y se crea ECMAScript 1.0. Esta fue la primera especificación de JavaScript y realmente era muy pobre, porque en el 98 salió ECMAScript 2, que solo fue una actualización muy simple para un ajuste con el estándar internacional. Después salió ECMAScript 3, se le añadieron bastantes cosas, pero aún el lenguaje no estaba muy bien construido. Y era un parche sobre parche sobre parche y no acababa de cuajar. Hasta el 2009, que se lanzó ECMAScript 5 con un montonazo de actualizaciones y perfectamente hecho,
porque ya veis que tardaron 10 años en remodelar el lenguaje. ECMAScript 4 no llegó a salir porque se tenían unas metas y unos objetivos muy altos y no llegó a cuajar. Entonces se paró ECMAScript 4 y decidieron sacar ECMAScript 5 directamente. Y ECMAScript 5 es un lenguaje, o sea, es el estándar que hemos estado utilizando hasta 2015, me parece que ha salido el estándar nuevo. En el 2011 se añadió una actualización para ECMAScript 5 con algunas mejoras y alguna corrección de fallos, pero el boom llegó en el 2015 con ECMAScript 6, que es el estándar actual. Esta revolución ha implicado que todos los que sabíamos JavaScript antes del 2015 hemos tenido que reaprender el lenguaje, porque ha cambiado tantísimo que no es aprender un lenguaje de cero, porque por detrás JavaScript sigue siendo el mismo, pero hay una cantidad de información nueva y de cosas nuevas que aprender que no es reaprender el lenguaje exactamente, pero casi. Os voy a hablar un poco de las tecnologías que descienden de JavaScript, que son, os he puesto las más importantes, aunque hay muchísimas más. Pero como tecnologías independientes tenemos Ajax, que fue creada por Microsoft, y su misión básica es poder obtener información del servidor sin tener que recargar la página. A día de hoy se sigue utilizando y es bastante importante. jQuery es una librería que salió hace unos cuantos años y que hasta el 2009-2010 cogió muchísima fuerza porque salvaba a los programadores de todos los problemas de compatibilidad que existían. Hoy en día jQuery ya no es necesario, mucha gente lo sigue utilizando, pero yo os aconsejo dejar de utilizar jQuery porque gracias al estándar ECMAScript 6 todo lo que nos ahorraba ya no lo hace. Aparte, jQuery es una librería muy pesada respecto a lo que ocupa y a lo que ralentiza la carga de una página web. Y os aseguro que todos los frameworks están eliminando jQuery de sus librerías porque ya no es necesario. Con el nuevo estándar, jQuery va a morir dentro de poco. Tenemos Node.js, que es lo que os había comentado antes, que es lo que permite ejecutar JavaScript en un servidor. Tenemos la tecnología JSON, que en casi todos los sitios existe algún tipo de documento JSON para trabajar. Es lo que vino a sustituir al XML. JSON daría para un curso entero, así que no voy a profundizar mucho en esta tecnología. Y en cuanto a frameworks, os he puesto los tres que ahora más están de moda, que son Angular, React y Vue.js. De Angular y Vue.js, si tengo tiempo este año, me gustaría hacer un curso porque son frameworks muy interesantes, pero yo os recomiendo aprender el lenguaje puro. Y os recomiendo esto porque JavaScript no va a desaparecer, pero Angular, React o Vue.js es posible que salga una tecnología mejor y desaparezcan. Seguramente esa tecnología esté basada en JavaScript porque es hacia donde apunta el futuro. Pero aprender un framework sin saber el lenguaje que compilan no me parece buena idea porque si no conoces las bases, utilizar un framework sin conocer las bases es muy posible que si ese framework desaparece te quedes perdido. Entonces por eso estoy haciendo un curso de JavaScript desde cero para que conozcas las bases del lenguaje y después solo tengas que adaptarte a la nueva sintaxis del framework que quieras aprender. ¿Dónde escribir código JavaScript? Hay muchísimas opciones. Las más normales serían o desde la consola del navegador directamente. Es algo que se puede hacer, lo veremos en el curso, aunque en el curso evidentemente no vamos a trabajar desde la consola del navegador porque aunque se pueda no es muy cómodo.
Si eres de los que les gusta escribir el código en una terminal, tienes la opción de instalar Node.js y ejecutarlo directamente desde una ventana de comando. Es una opción que tiene JavaScript. Si prefieres utilizar un editor de texto, pues puedes trabajar pues con los mismos que tengo en los otros cursos, que sería Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Brackets. También puedes usar Notepad++, que me parece que tiene un plugin para JavaScript, o incluso el bloc de notas si te encanta escribir en texto plano, que lo dudo, pero oye, hay gente para todo. Esto es todo lo que os quería contar sobre la introducción del curso de JavaScript. Así que nada más, voy a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Desarrollo web, JavaScript desde cero. Edición 2020. La verdad es un curso que comprende o que abarca todo el tema de desarrollo, pero utilizando el lenguaje de programación JavaScript, como hemos visto en los primeros videos. Básicamente abarca el tema de sintaxis, condiciones, explica muy bien el tema de los arreglos, los bucles, entra en muchos detalles con los objetos, las funciones. Después comenta mucho de cómo entrar en el Document Object Model, que es la base del desarrollo web. Y básicamente después nos explica un poco de las peticiones utilizando fetch, utilizando sendAway y el método get de obtener datos y el método post con hashos para enviar datos. Después nos explica los formularios y las expresiones regulares, las APIs internas que utiliza HTML, por ejemplo, el Web Storage, el Drag and Drop. Drag and Drop es, por ejemplo, cuando queremos subir o cuando arrastramos un documento, subimos un documento a una web y demás. Y por último, que nos ayuda mucho a entender un poco el destructuring y el debugging cuando nosotros tenemos algún tipo de problema y la transpilación de código con Babel. ¿Qué requisitos pide este curso? Conocimiento básico de HTML y CSS. Entonces es un buen curso. El teacher tiene muy buenas calificaciones. En este caso es Adrián Heras, que es profesor en desarrollo y programación, con una calificación de 4.6 y con más de 14,000 estudiantes en la plataforma. Entonces es un curso que tiene muy buenos reviews. Es buenísimo, por ejemplo, este de Santiago Chacón Sora, bastante completo para ser gratuito y es buenísimo. Entonces, yo sí les recomiendo poder llevar este curso si están interesados a aprender desarrollo web con JavaScript con este profesor.